Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Yo os traigo una guía bastante prime de cómo hacer bajo la alfombra. Son estas especie de calaveras con pinchos, estas efigies que hay en incursiones, hay una en cada una. Os voy a mostrar cómo hacerlo. Cuando tenga la guía completa os la subiré obviamente completa. Vamos a empezar por último deseo. Para esto podemos hacerlo incluso en solitario. Vamos a ir hasta el panel de deseos porque tenemos que llegar hasta el panel de deseos. Sí, vamos a ir a hacer un deseo. ¿Por qué? Porque vamos a visitar a nuestro amigo el ogro. Sí, el ogro. ¿Qué ogro? No me preguntéis el nombre porque siempre me confundo, pero podéis subir aquí arriba, tenéis un panel gigante, ponéis este deseo y visitaremos al ogro. Ogro el cual podemos hacer un glitch para matar. Tendréis el link en la descripción para explicaros la manera más consistente, entre comillas, de hacerlo. Os recomiendo pillar la bola y mataros rápidamente. Esto evitará la mecánica del jefe y os dejará iniciar el encuentro sin tener el bufo. Os lo recomiendo mucho. De aquí ya hacéis el truquito, antes de que lo parchen, matáis al jefe y al acabar este encuentro podéis pillar la recompensa. Lo he mostrado en solitario. Si sois una escuadra, realmente este encuentro, con que habléis un poquito entre vosotros, realmente este encuentro es una tontería. Lo vais a matar en una fase prácticamente. Casi todas las escuadras lo matan en una fase, o sea que pilláis la recompensa que está aquí. Pasamos con la siguiente, Jardín de la Salvación. Ya sea que tenemos el checkpoint final, ya sea que lo hacemos de inicio a final, ya sea que hacemos un glitch de inicio a final y llegamos, o si vamos a Neptuno, el LC de Eclipse, y hemos avanzado una misión, o si queremos repetirla, venimos aquí abajo y hacemos la misión que sale aquí de lo que queda, vamos a aparecer en Jardín donde tenemos que ir. Prácticamente si aparecéis en el final solo tenéis que retroceder hasta el segundo cofre. Si la estáis haciendo desde el principio tenéis que avanzar hasta el segundo cofre, es decir, casi al final. Como digo, hay muchas formas de llegar a esto. En la descripción dejaré el link a la guía para los cofres de incursión que se pueden hacer incluso en solitario, saliéndose del mapa, por si queréis saber cómo se llega aquí, si no tenéis el checkpoint del final, pero prácticamente llegamos aquí y aquí, donde están estos bichos que en la raid no saldrán, tenemos la efigie. Bastante visible. Pasamos con la siguiente, cripta de la piedra profunda. Tenemos que avanzar hasta el cofre secreto número 2 o, igual que pasaba en Jardín, podemos salirnos del mapa para llegar. Aquí, por desgracia, solo hay esas dos formas, ya sea haciéndola con prácticamente de cero hasta aquí, o ya sea saliéndose del mapa en la sección de los saltos casi antes de llegar otra vez al interior de la estructura, ¿vale? Estamos en la zona exterior. Antes de llegar a la zona interior de la estructura, otra vez dentro de la nave, ahí estaría el coleccionable. Pasamos con cámara de cristal, este es muy sencillo, checkpoint final, jefe final, aquí está Teon, no hace falta que sea final final, aquí tenéis el coleccionable. Pasamos juramento del discípulo, aquí por desgracia no puedo mostraros bien cómo es, ¿vale? Acabáis el encuentro número 3, recogéis la recompensa y si avanzáis un pelín está en la efigie. Aquí no podía mostrarla porque la escuadra iba muy rápido. Caída del rey, muy sencillo, matáis al ogro de caída del rey, es el encuentro del ogro gigante, que es Gorgoroth. Avanzáis hasta la sección donde está el cofre secreto número 2, es la sección donde están las plataformas que te empujan, o como lo dicen los ingleses, la, la pared de los nepes gigantes, sí, curioso como lo llaman, la verdad. Tenéis que venir por aquí y vamos a literalmente ir hasta el cofre secreto. Por suerte tenemos una guía de esta incursión por si queréis aprender a hacerla. La parte mala es que tenéis que hacer la incursión. No hay un checkpoint que os lleve aquí directamente. Sí o sí tenéis que hacer esto. Llegáis aquí arriba donde está el cofre secreto y aquí está la efigie. Pasamos con lo siguiente, raíz de las pesadillas. Podemos avanzar hasta la sección de los planetas y por aquí estará la efigie. Tengo entendido que te puedes salir del mapa en esta incursión y llegar aquí, pero tendríamos que mirarlo. Fin de Crota, muy sencillo, llegamos a la sala final o con un jefe final o un checkpoint final. No hace falta que sea Crota el punto, lo importante es que lleguemos a la sala. Al llegar a la sala esta, justo ahí estará el coleccionable, la efigie, ya sabéis, la calavera pinchada en un palo, un poco extraño todo. Lo reclamáis y ya lo tendríamos. La siguiente incursión va a ser el filo de la salvación. Tengo que decir que nunca he hecho esta incursión completa, así que tenéis en la descripción la guía para saliros del mapa e ir a por el cofre, tomáis un desvío y lo pilláis. Pero si lo sabéis hacer, venís hasta este encuentro y justo aquí al final
al borde del mapa, de donde se hace el encuentro y donde lucháis contra el jefe, tenéis la efigie. Venimos a Desierto Perpetuo porque este es el más fácil de todos. Aparecemos en el planeta. Planeta, por decirlo de alguna manera, porque realmente no sé dónde carajos estamos. Es como una dimensión extraña. Tenemos que subir hasta la zona donde se seleccionan los encuentros. En esta incursión podéis seleccionar por qué jefe queréis empezar. Si ya lo habéis hecho, podéis hasta seleccionar el jefe final. Lo que nos interesa es subir hasta ahí arriba. Venimos hasta esta torre que tiene otro color. Aquí dentro hay un ascensor y justo arriba tenemos el coleccionable. Se ve bastante claro, ¿vale? El coleccionable estará por alguna parte aquí arriba. Y esto sería todo, chicos. Como digo, me hubiera gustado mostraros el jefe de Rulk, el bicho de las patadas, voto del discípulo, juramento del discípulo, depende cómo os salga la traducción. Me hubiera gustado realmente mostraros dónde es, pero como digo, la escuadra con la que estaba iba muy rápido y no he podido mostraros exactamente dónde estaba la localización porque se la han saltado completamente. Pero ya os lo digo, acabáis la sección de los puzzles, acabáis de reclamar el cofre de esa zona, de ese encuentro número 3 y mientras avanzáis un poquito, ¿vale? Salís de esa zona para seguir el camino normal, tendréis la efigie, se ve clara. Pero bueno, espero que os haya servido de ayuda. En la descripción tendréis los enlaces de salirse del mapa e ir a por los cofres. Como digo, tomáis un desvío de esos cofres para recoger las efigies que podáis. Y como siempre, Knuckle.